Mi hija se burló de mi trabajo humilde, pero cuando perdió su trabajo de oficina, me suplicó ayuda. Mi hija siempre despreció mi trabajo, aunque nunca se lo dije en su momento. Aunque siempre preferí callar cuando notaba esa mirada entre avergonzada y condescendiente cada vez que llegaba a buscarla a la escuela con mis ropas manchadas de barniz. Aunque aprendí a ignorar sus suspiros de fastidio cuando me veía llegar a algún evento con mis manos endurecidas y manchadas por años de carpintería. Nunca fui un hombre rico, pero nunca faltó comida en nuestra mesa ni un techo bajo el cual dormir. Me esforcé como pude para darle a ella lo mejor dentro de mis posibilidades, para pagarle una buena educación. Para que jamás tuviera que saber lo que era trabajar con las manos agrietadas por el esfuerzo o con el lomo doblado por cargar madera todo el día. Pero ella no veía eso. Nunca lo vio. Lo único que parecía importarle era que su padre era un simple carpintero, un hombre que trabajaba con sus manos en lugar de con un traje y un maletín, un hombre que olía a madera en lugar de a perfume caro. Desde pequeña, supe que mi hija tenía una obsesión con alejarse de su origen. En la escuela siempre evitaba que la recogiera frente a sus compañeros, inventaba excusas para que fuera su madre la que asistiera a las reuniones en mi lugar. Cuando creció y empezó la universidad, la situación se hizo aún más evidente. Nunca me presentó a sus amigos, nunca mencionaba a qué me dedicaba, y si alguna vez lo hacía, era con un tono que rozaba la vergüenza. En varias ocasiones llegué a escuchar cómo decía que yo tenía un negocio, evitando usar la palabra carpintería, como si admitir que su padre hacía muebles fuera de alguna forma un insulto a su imagen. Pero lo que más me dolió fue cuando empezó a hablar de mí como si fuera menos que sus amigos de clase alta, como si mi trabajo no tuviera valor, como si lo único importante en este mundo fuera el dinero y la apariencia. Con el paso de los años, su actitud solo empeoró. Cuando consiguió su primer trabajo en una oficina, la transformación fue completa. Dejó de visitarme con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, todo en su lenguaje corporal me indicaba que estaba allí por obligación, no por cariño. La forma en que miraba mi taller con desdén, la manera en que fruncía la nariz cada vez que el olor a barniz impregnaba su ropa, la manera en que hablaba de sus compañeros de oficina con una admiración que jamás tuvo por mí. Llegó un punto en el que hasta dejó de invitarme a ciertos eventos familiares, como si tuviera miedo de que mi presencia afectara su imagen. Lo entendí de golpe una vez, cuando, al preguntarle si quería que la llevara a su trabajo después de una visita a casa, ella suspiró y murmuró con fastidio que no quería que la vieran llegar en la camioneta de un carpintero. Aquel comentario me dolió más de lo que me atrevía a admitir, pero me callé, como lo había hecho tantas veces antes. Solo asentí y la dejé ir. Cuando conoció a su esposo, la distancia entre nosotros se volvió casi infranqueable. Él era un hombre de dinero, de esos que jamás han tenido que ensuciarse las manos con trabajo físico, un hombre que desde el primer momento en que me vio dejó claro que me consideraba poco más que un artesano sin importancia. Recuerdo la primera vez que me recibió en su casa, con ese tono condescendiente con el que la gente rica habla a los que considera inferiores. Me ofreció un apretón de mano sin verdadera intención, su mirada ya estaba buscando otra cosa en la habitación antes de que nuestras palmas siquiera se tocaran. Lo toleré por mi hija, porque quería que fuera feliz, porque pensé que tal vez, con el tiempo, ella entendería que el dinero no lo es todo. Pero estaba equivocado. Después de su boda, mi hija casi dejó de llamarme. Su vida estaba llena de eventos, de reuniones, de cenas con personas importantes, y yo no encajaba en ese mundo. La última vez que intenté visitarla en su casa, ella me recibió en la puerta sin siquiera invitarme a entrar. Pude ver el interior, pude ver la decoración costosa, los muebles modernos que, irónicamente, eran de madera pero comprados en alguna tienda exclusiva, no hechos por un carpintero como su padre. Y aún así, me dijo con una sonrisa tensa que tal vez sería mejor que nos viéramos en otro momento, que tenía compañía y que no quería que fuera incómodo. No insistí. No le dije que me dolía, no le dije que sentía como si mi propia hija me estuviera cerrando la puerta en la cara como si fuera un extraño. Simplemente asentí y me fui. Ese día entendí que ya no me veía como su padre, sino como un símbolo de todo aquello de lo que había querido escapar. Pero la vida es extraña, da vueltas que nadie espera, y el destino, de una forma cruel y maravillosa, se encarga de poner todo en su lugar.
Actualización 1. Pasaron 6 meses desde la última vez que vi a mi hija. 6 meses desde aquella tarde en la que me dejó en la puerta de su casa como si yo fuera un vendedor cualquiera, como si la sangre que compartimos no significara nada frente a la imagen que quería proyectar. Durante ese tiempo, me acostumbré a la idea de que no era parte de su vida. Dejé de esperar sus llamadas, dejé de preguntarme si algún día cambiaría, si llegaría un momento en el que vería a su padre como algo más que una vergüenza. Me enfoqué en mi taller, en mis clientes, en los encargos que llenaban mis días y mantenían mi mente ocupada. Pero entonces, un día, recibí una llamada. Era ella. Desde el primer segundo supe que algo estaba mal. No hubo el tono altivo y distante de siempre, no hubo el suspiro condescendiente ni la formalidad vacía que solía poner entre nosotros. Solo su voz, entrecortada y desesperada, pidiéndome que la escuchara. No supe qué responder en ese instante, no supe si debía sentirme aliviado por escucharla después de tanto tiempo o molesto por el hecho de que, después de ignorarme durante meses, de pronto recordara que tenía un padre. Me limité a escuchar, y lo que me contó me dejó en silencio. Su esposo la había dejado. No solo la dejó, sino que lo hizo de la peor forma posible. La engañó con otra mujer, alguien más joven, alguien a quien no tenía que soportar con orígenes humildes. Y como si eso no fuera suficiente, no solo se marchó, sino que la dejó con una montaña de deudas que ella ni siquiera sabía que existían. Resultó que el hombre que tanto había admirado por su éxito financiero no era más que un fraude con traje caro. Había gastado sin control, había acumulado préstamos a su nombre, usando su crédito para financiar su estilo de vida sin que ella lo supiera. Cuando se marchó, lo hizo sin dejarle nada, excepto facturas impagables y una casa que ya no podía costear. Perdió todo. Y después, para rematar la humillación, perdió su trabajo. La empresa en la que trabajaba hizo recortes, y ella, creyéndose intocable por su posición, nunca consideró la posibilidad de que la despidieran. Pero lo hicieron. Y de pronto, se encontró en un mundo completamente diferente al que conocía. Sin esposo, sin dinero, sin un empleo que le diera estabilidad. Y ahora, cuando todo se derrumbó, cuando la imagen perfecta que tanto se esforzó por construir se desmoronó frente a sus ojos, de repente recordó que tenía un padre. Me dijo que no tenía a dónde ir, que no podía pagar la renta, que no tenía cómo sostenerse. Su voz temblaba cuando me decía que había llamado a varios amigos y todos, de una forma u otra, la habían rechazado. No estaban dispuestos a ayudarla, no querían lidiar con su situación, no querían involucrarse. Aquellos amigos de cenas elegantes y eventos exclusivos, aquellos a quienes solía presumir, ahora no estaban allí. Y entonces, sin más opciones, me llamó a mí. Me preguntó si podía quedarse conmigo, si podía volver a casa por un tiempo hasta que pudiera recuperar su estabilidad. Su voz sonaba frágil, quebrada, y por un momento sentí un atisbo de compasión. Pero solo por un momento. Porque, a pesar de su tono desesperado, algo dentro de mí no podía olvidar todo lo que había pasado antes. No podía olvidar la forma en que me menospreció, la manera en que me trató como si no valiera nada, la humillación silenciosa que soporté durante años. Respiré hondo antes de responderle. Le dije que sí. Pero con condiciones. En mi casa no había espacio para holgazanes, le dije con firmeza. Si quería quedarse conmigo, tendría que ganarse su lugar. No viviría gratis, no se quedaría de brazos cruzados esperando que todo mejorara mágicamente. Si quería un techo sobre su cabeza y comida en su plato, trabajaría en mi taller. No como mi hija, sino como mi aprendiz. No habría privilegios, no habría trato especial, no habría ninguna deferencia solo porque compartíamos sangre. Se quedó en silencio al escuchar mis palabras. Podía imaginar su expresión al otro lado del teléfono, el choque de darse cuenta de que no iba a ser fácil, de que no bastaba con llamarme y llorar para que todo se resolviera. Trató de negociar, me dijo que podía ayudar de otra forma, que podía buscar otro tipo de empleo mientras tanto, pero fui claro, si quería quedarse, trabajaría en el taller. Finalmente, aceptó. Cuando llegó a casa con sus maletas, supe de inmediato que estaba derrotada.
No era la misma mujer que meses atrás me había dejado en la puerta sin invitarme a pasar. Su ropa aún era de marca, pero sus ojos estaban apagados, su postura ya no tenía la seguridad de antes. Entró a la casa con una mezcla de vergüenza y necesidad, y aunque intentó hacer una conversación cordial, se notaba en cada palabra que lo único que quería era que la dejara quedarse. No le dije mucho esa primera noche. Le mostré su habitación, la misma en la que había crecido antes de marcharse para construir su propia vida. La miró en silencio, como si intentara reconocerla, como si de repente estuviera viendo un pasado que había tratado de borrar. Le dije que descansara, que el trabajo empezaba temprano. Porque lo que aún no sabía era que esto no era solo una oportunidad para ella. Era una oportunidad para mí. Una oportunidad para enseñarle lo que significaba el esfuerzo real. Para hacerla entender lo que era vivir sin privilegios. Y, más importante aún, una oportunidad para devolverle, poco a poco, cada una de las humillaciones que me había hecho pasar. Actualización 2. Pasaron 3 meses desde que mi hija regresó a casa, y aunque al principio intentó convencerse de que esto era solo una fase temporal, una parada momentánea antes de volver a su vida anterior, la realidad se encargó de mostrarle lo contrario. Desde el primer día en que le entregué un par de guantes de trabajo y la llevé al taller, supe que esto no iba a ser fácil, ni para ella ni para mí. Estaba acostumbrada a la comodidad de una oficina, al aire acondicionado, a los teclados limpios y brillantes, a los trajes bien planchados y a los perfumes costosos. Pero aquí, en mi mundo, todo era distinto. Aquí no importaba cuánto dinero tenía antes, aquí no servía de nada que hubiera ido a una universidad prestigiosa, aquí solo valía el esfuerzo, la paciencia y la habilidad. Desde el momento en que cruzó la puerta del taller, supe que no encajaba. Su postura rígida, su mirada de incomodidad al ver el serrín cubriendo los suelos, la forma en que frunció el ceño cuando el olor a madera barnizada impregnó su ropa. Se veía fuera de lugar, como si estuviera en un sitio en el que no pertenecía. Pero esta vez no tenía opción. El primer día le entregué un trapo y le dije que limpiara las herramientas. No porque fuera inútil para otra cosa, sino porque quería que entendiera que aquí se empezaba desde abajo, como todos. Vi su expresión de incredulidad, la forma en que su boca se abrió por un segundo como si estuviera a punto de protestar, pero al final, no dijo nada. Tomó el trapo con una expresión de disgusto y comenzó a limpiar. Y aunque intentó hacerlo rápido, aunque trató de terminar lo antes posible para evitar mancharse demasiado las manos, pronto descubrió que la suciedad no se iba con simples movimientos superficiales. Para cuando terminó, sus dedos estaban ennegrecidos por la grasa y el polvo. Recuerdo cómo me miró entonces, con una mezcla de humillación y rabia, pero sin decir una sola palabra. Me limité a sentir y a indicarle cuál sería su siguiente tarea. Los días pasaron y cada jornada en el taller era una nueva batalla. Al principio, cada cosa que le pedía hacer era recibida con suspiros de fastidio, con quejas apenas disimuladas. Si tenía que lijar una tabla, se quejaba del polvo. Si tenía que cargar madera, resoplaba diciendo que no tenía fuerza suficiente. Si tenía que aprender a usar una herramienta, intentaba buscar la forma más fácil y rápida de hacerlo. Pero aquí no había atajos, aquí no había favores ni concesiones. Si hacía algo mal, lo repetía. Si se quejaba demasiado, le asignaba más trabajo. No porque quisiera verla sufrir, sino porque quería que entendiera que en este mundo nadie le iba a regalar nada. Sin embargo, a pesar de su resistencia, algo comenzó a cambiar. Poco a poco, comenzó a desarrollar una especie de tolerancia. No era que le gustara el trabajo, no era que de repente sintiera pasión por la carpintería, pero entendió que esto no era una opción, que si quería seguir teniendo un techo y comida, tenía que hacer su parte. Y aunque aún torcía la boca con disgusto cada vez que se manchaba las manos, dejó de quejarse tanto. Pero había algo que no cambiaba, su orgullo. Podía aceptar hacer el trabajo, pero aún no podía aceptar lo que significaba. No quería admitir que este oficio, el mismo que había despreciado durante años, ahora era lo único que la mantenía a flote. Un día, mientras lijaba una mesa, la vi fruncir el ceño y murmurar algo en voz baja. Le pregunté qué había dicho y,
después de un momento de silencio, murmuró con fastidio que esto no era un trabajo real. Me detuve y la miré. Le pregunté qué significaba eso. Intentó corregirse, pero su orgullo pudo más y terminó diciendo que, aunque apreciaba la oportunidad, esto no era algo que ella quisiera hacer para siempre, que no podía pasar el resto de su vida lijando muebles. No respondí de inmediato. Me limité a observarla, a verla ahí parada con las manos cubiertas de polvo de madera, con su ropa de trabajo que ya no era la ropa elegante con la que llegó. Pensé en todas las veces que me había mirado con esa misma actitud, con esa condescendencia disfrazada de falsa cortesía. Y entonces, en lugar de enfadarme, sonreí. Le dije que no se preocupara, que esto no sería para siempre. Que tarde o temprano encontraría su propio camino. Pero que hasta que ese día llegara, debía hacerlo bien. Ese fue el momento en el que supe que mi plan estaba funcionando. Porque aunque aún no lo admitiera, aunque aún se resistiera, la verdad era que el mundo que conocía ya no existía. Y mientras más tiempo pasara aquí, más difícil le resultaría negarlo. Actualización 3. El año transcurrió con una rutina constante. Mi hija dejó de quejarse y empezó a trabajar con mayor dedicación, aunque siempre con esa mirada de resignación que delataba su verdadero sentir. Aprendió rápido, se volvió eficiente en las tareas, mejoró sus técnicas y comenzó a manejar parte de la administración del taller con la seguridad de alguien que, aunque forzado, había encontrado un propósito en la estructura del negocio. Sin embargo, jamás hubo un solo momento en el que la viera aceptar realmente su situación. No con respeto, no con humildad. Lo hacía porque no tenía otra opción, pero seguía viéndolo como un paso transitorio, como una pausa forzada antes de regresar a la vida que había perdido. El cambio en su actitud se hizo evidente cuando dejó de quejarse sobre el trabajo manual y empezó a interesarse más en la parte operativa. Se involucraba en los presupuestos, analizaba costos y buscaba maneras de optimizar la producción. Pero lejos de ser una señal de que finalmente entendía el valor de lo que hacíamos, me di cuenta de que su verdadero interés estaba en otra parte. No quería ser parte del taller. Quería superarlo. Una noche la encontré revisando papeles con una expresión concentrada. En la mesa del comedor tenía anotaciones, diagramas y cálculos que no pertenecían a ninguno de los proyectos del taller. Me acerqué en silencio y observé cómo trazaba ideas en una libreta. Sin levantar la vista, mencionó con aire casual que estaba planeando algo. No lo dijo con entusiasmo, sino con la seguridad de quien cree que tiene el control absoluto de la situación. Le pregunté qué significaban todos esos números y respondió con naturalidad que había decidido independizarse. Según ella, el tiempo que pasó en el taller le había servido para aprender el negocio, para entender cómo funcionaba el mercado y, ahora, consideraba que podía hacerlo por su cuenta. Dijo que no quería quedarse en este lugar para siempre, que si bien había aprendido a apreciar la carpintería, tenía una visión diferente. No quería un simple taller, quería un negocio más grande, algo más moderno, algo que pudiera atraer a clientes distintos, personas con un nivel adquisitivo más alto que estuvieran dispuestos a pagar por diseños exclusivos. Escucharla hablar con tanta confianza me resultó casi divertido. Su tono no tenía rastro de humildad, no había reconocimiento alguno de que sin mí jamás habría entendido lo que ahora pretendía usar a su favor. Creía que su conocimiento era suficiente, que había encontrado la manera de perfeccionar un oficio que durante años había despreciado. Y lo peor de todo, pensaba que podía hacerlo sin consecuencias. Pero lo que realmente captó mi atención fue cuando mencionó el tema del financiamiento. Había estado investigando opciones para conseguir un préstamo, pero las condiciones no eran favorables debido a su historial de deudas con su exesposo. Con una voz llena de falsa confianza, dijo que necesitaba respaldo, alguien que pudiera avalarla. No lo pidió directamente, pero la insinuación estaba ahí. Esperaba que yo la ayudara, que después de todo lo que había pasado, después de haberme menospreciado por años, después de haber visto la vida que construí con mis propias manos como algo inferior, ahora yo fuera quien la apoyara en su ambición. Actualización 4.
6 meses pasaron desde aquella noche en la que mi hija, con toda la seguridad del mundo, me habló de su plan para independizarse, de su idea de abrir un negocio más moderno y atractivo, algo que, según ella, superaría mi taller y la llevaría a una nueva etapa. No supe si reírme o sentir lástima cuando insinuó que yo debía ayudarla con el financiamiento, como si después de años de desprecio pudiera simplemente olvidar todo y avalarla sin dudar. Sin embargo, no le di una respuesta inmediata. Fingí estar pensativo, mostré una leve resistencia, lo suficiente para hacerla creer que yo aún tenía dudas. Quería que sintiera que estaba logrando convencerme, que su persistencia podía doblegarme. Pocos días después, mencioné de manera casual que conocía a alguien dispuesto a invertir en nuevos proyectos. Un socio con el que había trabajado en el pasado, alguien que confiaba en mí y que podría estar interesado en ayudarla. No le ofrecí el contacto de inmediato, la dejé esperando, ansiosa, calculando sus siguientes pasos. Sabía que mi hija era impaciente, que odiaba depender de otros, pero su desesperación por salir adelante era más fuerte que su orgullo. Con el tiempo, le presenté a mi socio, un amigo de confianza que estuvo al tanto de mi plan desde el inicio. Juntos elaboramos un contrato de inversión con términos específicos, condiciones detalladas que garantizaban que si mi hija no cumplía con los pagos en el tiempo estipulado, todos los activos adquiridos con el dinero pasarían a ser propiedad del inversionista. No era un trato ilegal ni deshonesto, era un contrato legítimo como los que ella misma admiraba en el mundo corporativo. Lo único que hice fue presentarle la oportunidad y dejar que su ambición hiciera el resto. Como era de esperarse, firmó sin pensarlo demasiado. Creyó que tenía todo bajo control, que con su experiencia y su visión empresarial podría manejarlo sin problemas. Se lanzó de lleno a la ejecución de su plan, rentó un local en una zona más costosa, invirtió en herramientas nuevas, contrató empleados sin medir su capacidad real para sostenerlos a largo plazo. Todo debía verse impecable, moderno, con una imagen que reflejara el tipo de negocio que soñaba. Pero en su obsesión por diferenciarse de mi taller, olvidó lo más importante, el conocimiento real del oficio. Los primeros meses fueron una ilusión de éxito. Invirtió mucho en publicidad, atrajo clientes con diseños llamativos y una imagen estilizada. Sin embargo, pronto quedó claro que su falta de experiencia en la parte operativa le estaba costando caro. No supo manejar los tiempos de producción, no calculó correctamente los costos de los materiales, subestimó el trabajo que implicaba cada pedido. Aceptó encargos sin tener la capacidad de cumplirlos a tiempo, y cuando comenzaron los retrasos, los clientes insatisfechos no tardaron en exigir reembolsos y dejar malas reseñas. El problema creció como una bola de nieve. La presión aumentó y, al no contar con un respaldo financiero estable, las deudas comenzaron a acumularse. Intentó recortar gastos, pero ya era demasiado tarde. Para cuando se dio cuenta de que su negocio estaba al borde del colapso, la fecha límite del contrato estaba a la vuelta de la esquina. Y entonces, llegó el golpe final. El inversionista hizo valer su derecho y tomó posesión de todo. Todas las herramientas, la maquinaria, los muebles que había producido, incluso el contrato de arrendamiento del local, pasaron a estar fuera de su control. En cuestión de días, el negocio que tanto se había esforzado en construir dejó de ser suyo. Cuando me llamó, su voz ya no tenía rastro de la seguridad con la que había hablado 6 meses antes. Me acusó de haberla traicionado, de haberla dejado caer, de haber permitido que le arrebataran todo. Dijo que yo debía haberla advertido, que yo sabía lo que iba a pasar y no hice nada. Le respondí con calma, recordándole que esto no era personal, que era solo negocios. Que ella misma había firmado el contrato sin dudar, confiada en su capacidad para manejarlo todo. Que si había algo que aprender de esta experiencia, era que el mundo en el que tanto deseaba encajar no tenía espacio para la compasión. Actualización final. El tiempo pasó y la caída de mi hija fue aún más devastadora de lo que ella misma había imaginado. Lo que al principio parecía un fracaso empresarial se convirtió en un desastre total. Sin negocio, sin ingresos y con las deudas acumuladas de su fallido intento de independencia, comenzó a ver cómo todo a su alrededor se desmoronaba. Los pocos contactos que aún le quedaban en el mundo corporativo la evitaban,
Los amigos que antes la rodeaban desaparecieron sin dejar rastro y las puertas que antes se abrían con facilidad ahora permanecían cerradas. La desesperación la llevó a hacer algo que jamás pensé que haría, volvió a llamarme. Pero esta vez, no fue con la arrogancia de quien se siente dueña de su destino, ni con la seguridad de quien cree que aún puede torcer las circunstancias a su favor. No. Esta vez, su voz era la de una persona completamente derrotada. Me dijo que no tenía a dónde ir, que no sabía qué hacer, que había intentado encontrar otro empleo, pero que nadie quería contratar a alguien con su historial. Que estaba cansada, que no podía más. Que si alguna vez me importó como padre, la ayudara una última vez. Me tomé mi tiempo antes de responder. Dejé que el silencio se extendiera por la línea telefónica, permitiendo que sintiera el peso de sus propias palabras, que enfrentara la realidad de su situación sin la seguridad de que mi respuesta sería la que esperaba. Finalmente, con voz serena, le dije que podíamos hablar en persona, que viniera al taller. Cuando llegó, supe de inmediato que la hija que una vez conocí ya no existía. La mujer que se bajó del auto ya no era la persona altiva que me había mirado con desprecio años atrás. Su ropa ya no era elegante, su cabello ya no estaba perfectamente arreglado, su postura ya no tenía ese aire de superioridad. Entró con pasos inseguros, mirando a su alrededor como si estuviera viendo un mundo que ya no le pertenecía. La invité a sentarse y esperé a que hablara. Su voz temblorosa apenas podía mantener el hilo de la conversación. Me confesó que había intentado todo, que incluso había considerado regresar a su exesposo, pero él ya estaba feliz con su nueva vida y ni siquiera respondió sus mensajes. Que había buscado ayuda en antiguos amigos, pero la mayoría ni siquiera se molestó en contestar. Que estaba al límite, sin opciones, sin recursos. Finalmente, con los ojos llenos de lágrimas, me miró y me dijo que lo entendía. Que entendía lo que había hecho, que comprendía su error, que había menospreciado algo que siempre había sido su salvación. Me dijo que estaba dispuesta a empezar de nuevo, que si aún la aceptaba, quería volver al taller, aprender de verdad, esta vez con humildad. Podría haber aceptado su súplica. Podría haberle dado la oportunidad que tanto anhelaba. Pero en ese momento, recordé cada uno de los momentos en los que me hizo sentir como si mi trabajo no valiera nada. Recordé cada vez que me ignoró, cada vez que me miró con desprecio, cada vez que me dejó fuera de su vida porque no encajaba en su mundo perfecto. Y supe, sin duda alguna, cuál sería mi respuesta. La miré con la misma calma con la que le había enseñado a usar una lija por primera vez y le dije con firmeza que no. Le expliqué que en el taller solo había espacio para quienes respetaban el oficio, para quienes entendían el valor del trabajo y lo apreciaban desde el principio, no solo cuando se quedaban sin opciones. Que no podía darle un puesto simplemente porque era mi hija, porque aquí, el apellido no significaba nada. Su rostro se transformó en una mezcla de incredulidad y desesperación. Me preguntó si hablaba en serio, si de verdad la estaba rechazando. Y cuando vio que mi expresión no cambiaba, se puso de pie con un gesto de furia contenida, exigiendo saber cómo podía ser tan cruel. Le respondí con la misma frase que ella me había dicho aquella vez, cuando me dejó parado en la puerta de su casa, avergonzada de que los vecinos me vieran, tal vez sería mejor que nos viéramos en otro momento. Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera responder, pero no encontró palabras. Vi cómo la comprensión se asentaba en su rostro, como finalmente entendía que el ciclo se había cerrado, que la persona que había despreciado durante tanto tiempo ahora era la única que podía haberla ayudado. Y que ya era demasiado tarde. Sin otra opción, recogió su bolso y se marchó sin decir nada más.